Hola, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Buenos días, sí. Mm, bueno, el Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo tiene el agrado de presentar la ponencia del curso de laboratorio, donde se desarrollará el tema de coagulación intravascular diseminada a cargo del universitario Diego Aguilar, quien es alumno de quinto año de la Facultad de Medicina UNT y ponente del proyecto Hermano Mayor SOCEMUN 2024. Ahora daremos inicio a la ponencia. Diego Aguilar, te doy el pase eh, para que puedas comenzar con la ponencia. Sí, muy buenos días chicos. Ahora voy a pasar a proyectar para dar inicio a la ponencia. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Buenos días con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Diego Aguilar. Soy de la promoción 58 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo dos temas importantes. Uno que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada, pero también estaremos recalcando algunos puntos esenciales que deben saber dentro de lo que vendría a ser la hemostasia. Esto ya más que todo como para que ustedes puedan de cierta manera repasar lo que vendría a ser la fisiología normal dentro del proceso de coagulación, para que después pasemos a explicar con mayor facilidad lo que vendría a ser ya la fisiopatología dentro de lo que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada y las pruebas laboratoriales que vienen a estar alteradas para el diagnóstico de esa enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la hemostasia. A grandes rasgos, la hemostasia básicamente, como lo pueden ver aquí, es un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad va a ser mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular. Esto, o la palabra clave que nosotros debemos tomar en cuenta aquí, es que la hemostasia es bueno, como lo mencioné, un conjunto de procesos que van a tratar de evitar y sobre todo de detener la extravasación sanguínea tras la lesión del vaso sanguíneo. Ese es el principal objetivo dentro de lo que vendría a ser las fases de la hemostasia. Y para que se lleve a cabo este objetivo, pues la hemostasia va a estar compuesta por distintos componentes. Componentes conocidos como mecanismos activadores, que van a ser los encargados de que se lleve a cabo o se inicie el proceso de hemostasia dentro de la zona específica de la lesión. Mecanismos moduladores o inhibidores de la coagulación, que son básicamente los que van a estar encargados de limitar el proceso de hemostasia al lugar de la lesión y que éste no se esté diseminando hacia otras zonas en las cuales no debe, probablemente no se esté desarrollando una lesión, evitando así pues el desarrollo de enfermedades. Y por último también la respuesta fibrinolítica, que esta va a ser más que todo encargada de modelar el coágulo o en una última instancia pues también reabsorberlo por completo, ¿no? Ya que como sabemos pues el que encontrar un coágulo dentro del sistema vascular pues no es lo normal, ¿no? Entonces como vemos aquí en esta imagen vamos a ver que las bibliografías que seguramente ustedes han consultado o van a poder consultar después van a hablar de las etapas dentro de la hemostasia, ¿no? Y es que se diferencian principalmente cuatro etapas, que estas en realidad no se desarrollan de manera, mejor dicho, una tras otra, como lo vienen explicando en las distintas bibliografías, sino que estas muchas veces se dan de manera simultánea. Simplemente que en los libros, pues básicamente lo explican de manera secuencial, más que todo para que sea de mayor facilidad de entendimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas de esas etapas, algunos puntos esenciales. Tenemos como primera etapa o primera fase dentro de lo que vendría a ser el proceso de hemostasia, lo que vendría a ser la vasoconstricción. Básicamente, esta consiste en que una vez que se genera el daño a nivel del tejido endotelial, a nivel del vaso sanguíneo, va a haber una vasoconstricción refleja, que va a ser el primer momento para evitar justamente que haya una pérdida sanguínea, ¿no? O sea, hay una vasoconstricción. Y junto con este lugar de lesión, como podemos ver en la imagen, pues va a haber un daño a nivel del endotelio, quedando expuesto, pues básicamente el tejido subendotelial, que después este va a tener
componentes implicados dentro de las distintas fases siguientes. La siguiente fase, después de la vasoconstricción, es la activación y agregación plaquetaria, o también llamada hemostasia primaria. La hemostasia primaria, básicamente, en la hemostasia primaria lo que debemos recordar y lo que ya vamos a ver es que aquí los principales involucrados van a ser las plaquetas. Todo dentro de la hemostasia primaria tiene que ver con plaquetas. Mientras que la hemostasia secundaria, que es la siguiente fase que se explica aquí, van a estar involucrados principalmente en lo que es los factores de coagulación y la cascada de coagulación que seguramente ya conocen. Y por último, pues, el proceso de remodelamiento, ¿no? Y por, como lo dije en una última instancia, pues reabsorción del coágulo, ¿no? Que ese también, pues, va a tener otros distintos componentes. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas de manera más detallada. Por lo general, el proceso de vasoconstricción no es mucha ciencia, como lo mencioné, no simplemente es que una vez que se genera la lesión, la vasoconstricción básicamente va a ser un reflejo frente a esta lesión a nivel del endotelio. Entonces pasamos a hablar de lo que vendría a ser la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, a su vez, se va a dividir en tres fases principales. La fase de iniciación, que viene a ser la relacionada con la adhesión plaquetaria, la fase de extensión, que viene a estar relacionada con la activación, y la fase de perpetuación, que viene a estar asociada con la agregación. Al igual que vimos, o que les mencioné que en la hemostasia como tal, las fases se dan de manera simultánea y no secuencialmente, pues estas subetapas de la hemostasia primaria también se dan algunas de manera simultánea, no de manera secuencial. Entonces, en la etapa de iniciación, básicamente el objetivo de esta etapa es que se adhiera la plaqueta en la zona de lesión específica. Entonces, ¿cómo va a generarse esta adhesión plaquetaria? Es que las plaquetas pues van a tener receptores a nivel de su membrana y los ligandos básicamente van a ser aquellos expuestos en el tejido subendotelial tras la lesión del endotelio. Entonces, también cabe resaltar que este proceso de adherencia va a depender de la zona, porque va a depender del flujo sanguíneo. En zonas de alto flujo, que por lo general son vasos de gran calibre, el principal ligando para que se genere la adhesión va a ser el factor de von Willebrand. En cambio, en zonas de bajo flujo, pues el principal ligando va a ser el colágeno. Entonces, ahí ya hay dos aspectos que es muy importante que recuerden. Los ligandos o los más importantes ligandos para que se lleve a cabo la adhesión plaquetaria son el colágeno y el factor de von Willebrand. Esos dos son los principales ligandos encargados de que se adhiera la plaqueta hacia la zona de la lesión, y estos dos se encuentran en el tejido subendotelial. Entonces, como vemos en esta imagen, pues cada uno de estos ligandos tiene su respectivo receptor a nivel de la membrana de la plaqueta, y es que el colágeno pues tiene como receptor a la GP. ¿Por qué GP? Porque son básicamente glucoproteínas. Glucoproteína 1A2A es el receptor del ligando, del colágeno, perdón, y el receptor 1B es el receptor para el ligando del factor de von Willebrand. En algunas bibliografías también van a encontrar este receptor 1B como 1B5. Otros receptores u otros ligandos que pueden haber, por ejemplo, uno muy importante es la fibronectina también. También tenemos uno para la laminina, la vitronectina, el fibrinógeno, etc. Pero algo que es importante que recuerden también es un receptor llamado como el complejo o glucoproteína 2B3A. ¿Por qué es importante que recuerden este receptor? Porque este va a ser uno de los receptores con mayor, que se va a encontrar en un mayor grado, por así decirlo, a nivel de la membrana. Va a predominar como receptor de membrana. Y este tiene como uno de sus principales ligandos, bueno, aquí podemos ver que tiene varios, ¿no? Pero el principal va a ser el fibrinógeno. ¿Por qué? Y es que cuando se genera la adhesión, en un primer momento, a través del colágeno y el factor de von Willebrand, esta adhesión va a generar una cascada intracelular. Esta cascada intracelular a lo que va a llevar es básicamente a la activación de este complejo 2B3A. ¿Y esta activación en qué consiste? Pues básicamente que el receptor 2B3A lo que va a hacer es que va a aumentar su afinidad por el fibrinógeno. Entonces, al aumentar su afinidad por el fibrinógeno, lo que se va a poder llevar a cabo es básicamente la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, como lo vemos, como lo venía explicando, ¿no?
estos procesos a veces se dan de manera simultánea y no de manera secuencial. Entonces, como vemos aquí, básicamente el fibrinógeno va a ser el que permita la agregación plaquetaria al, pues, activarse el complejo glucoproteico 2B3A tras la adhesión y va, como vemos en esta imagen, pues básicamente adherir o ligar una plaqueta con otra. Además de eso, este complejo pues va a ser, bueno, dentro de este proceso también en medio, como vemos, va a estar generándose la activación plaquetaria, en la cual, bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Que también está involucrado esta glucoproteína. Y no solo eso, sino que también este complejo glucoproteico 2B3A también va a estar relacionado con el proceso de hemostasia secundaria. Entonces, acá en esta imagen, bueno, en este esquema, algo muy importante que quiero que vean es esto. Justamente va a haber enfermedades que va a estar relacionadas con el déficit de estos factores. Entonces, algunas de las enfermedades que, por ejemplo, ya muy conocida es la enfermedad de von Willebrand, causada por el déficit del factor de von Willebrand. Tenemos también el déficit de la glucoproteína 1B, que esta es pues el receptor para el factor de von Willebrand, que se genera el síndrome de Bernard-Soulier. Y por último, si hay un déficit de la glucoproteína 2B3A, va a generarse la trombocenia de Glasman. Entonces, algo que quiero que recuerden aquí es lo siguiente. Si alguna pregunta les viene, por ejemplo, un caso clínico con un paciente que les dice que tiene algún trastorno hemorrágico, sin embargo, ustedes ven que este paciente tiene, por ejemplo, un conteo de plaquetas normal, es decir, no tiene plaquetopenia, un paciente que tiene tiempo de protrombina normal, tiempo parcial de tromboplastina normal, pero igual tiene un tiempo de sangría o un tiempo de coagulación elevado o prolongado, tienen que ustedes sospechar de cualquiera de estas enfermedades. ¿Y por qué? Porque estas enfermedades básicamente se generan por déficit, ya sea de receptores o ligandos a nivel de la membrana plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes podrán tener un conteo de plaquetas normal, como les digo, ¿no? O sea, pueden tener plaquetas, pero ¿qué pasa si estas no se agregan o no se adhieren al lugar de la lesión? Justamente van a seguir sangrando. Entonces, es por eso que en estas enfermedades el sangrado o el trastorno hemorrágico se genera justamente por el déficit de estos receptores o ligandos. Y es que dentro del proceso de hemostasia, lo que se va a generar básicamente es que no se va a poder desarrollar la adherencia, la adhesión de la plaqueta. Y a su vez también pues no se van a poder desarrollar los siguientes procesos, ¿no? Que son la activación, que son la agregación o incluso la hemostasia secundaria. Es por eso que van a encontrar las pruebas de coagulación normales, ¿no? No va a haber plaquetopenia, no va a haber déficit de plaquetas, no va a haber un tiempo de protrombina elevado, un tiempo parcial de tromboplastina elevado, pero van a tener un tiempo de sangría elevado, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante de estas tres enfermedades. Además que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de von Willebrand y en el caso de la trombocenia de Glasman, bueno, también en el síndrome de Bernard-Soulier, hay factores genéticos, pues, ¿no? Puede que haya antecedentes, ¿no? En la trombocenia de Glasman va a haber también, quizás el caso clínico les mencione que la paciente o el paciente vienen o tienen familiares que vienen a estar también desarrollando trastornos similares, ¿no? Trastornos hemorrágicos, ¿no? Igual en la enfermedad de von Willebrand. Entonces, va a haber un factor genético, ese es un punto. El conteo de plaquetas va a estar normal, ese es otro que tienen que recordar. El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina va a estar normal. Los factores de coagulación, sus concentraciones también van a estar normales, como porque vemos aquí, esto es hemostasia primaria, aquí no tienen nada que ver los factores de coagulación. Pero va a haber un tiempo de sangría o un tiempo de sangrado elevado, ¿no? Justamente por este déficit. Ahora, con respecto al segundo punto, que es la activación plaquetaria o extensión plaquetaria. Como lo dije, en este proceso de extensión, básicamente, lo que va a pasar es que son dos cosas, que las plaquetas van a cambiar su forma discoide a una forma llamada erizo de mar, que van a ser más esféricas y además de eso van a estar teniendo pseudópodos dirigidos hacia el tejido subendotelial.
Además de eso, del cambio de forma, pues también la activación justamente se inicia con la adhesión plaquetaria, como lo mencioné anteriormente, con la adhesión del colágeno y el factor de von Willebrand a sus respectivos receptores. Y esto genera una cascada intracelular. La cascada intracelular que se genera va a resultar en un aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular va a resultar también posteriormente en lo que vendría a ser la degranulación de plaquetas. Y es que las plaquetas, pues, van a contener lo que nosotros llamamos gránulos alfa, gránulos densos y también lisosomas, los cuales van a ser liberados. Va a ser liberado su contenido, que ya lo explicaré, y pues esto va a generar que haya una activación de las demás plaquetas adyacentes y por ende también que se pueda generar la agregación, ¿no? Entonces, como vemos aquí también, en este esquema, pues básicamente acá se da la adherencia, ¿no? Hay procesos, hay algunos factores también que se encuentran ya a nivel del plasma y van a estar generando una activación también a través de otras vías, como por ejemplo la trombina. La trombina se une a receptores llamados los PAR1 y PAR2 a nivel de la membrana de la plaqueta, generando una activación de la COX-1. La COX-1 básicamente lo que pasa aquí es que cuando se adhiere la plaqueta al tejido subendotelial, va a haber una activación o una translocación de los fosfolípidos de membrana. Estos fosfolípidos pues van a generar a través del ácido araquidónico tromboxano A2. Y es que el tromboxano A2 que liberan las plaquetas básicamente también va a funcionar como un agente vasoconstrictor y que va a estar en pro de la coagulación. También a través de esta vía de la trombina, pues básicamente se va a estar activando con mayor grado el COX-1 y generando pues también tromboxano A2. Este tromboxano A2 va a ser liberado pues, y va a estar generando otra cascada de activación y agregación a las plaquetas adyacentes, ¿no? Otro factor importante dentro de la activación viene a ser el ADP, que este se encuentra a nivel también de los gránulos plaquetarios, va a ser liberado y pues también va a actuar a nivel de receptores de membrana de la plaqueta, que son los que observamos aquí, y pues viene a estar generando también activación y agregación plaquetaria de las plaquetas adyacentes. Ahora, el contenido de los gránulos plaquetarios también es importante que lo sepan. Tenemos, la degranulación se da en dos momentos. Primero se liberan lo que vendrían a ser los gránulos, tanto los densos como los gránulos alfa. Y posteriormente se viene a estar liberando lo que vendría a ser los lisosomas. Los gránulos densos tienen como contenido a lo que vendría a ser el ADP, que como vemos aquí pues tiene importancia dentro de lo que vendría a ser el proceso de activación y agregación plaquetaria. También tenemos el ATP, trifosfato de adenosina. Tenemos también serotonina, calcio, que también como vimos va a ser uno de los principales cofactores dentro de lo que vendría a ser la activación plaquetaria. Y fosfato. Algunas bibliografías o la bibliografía que yo consulté, que es el Robbins de patología, menciona que dentro de estos gránulos también se van a encontrar lo que vendría a ser la adrenalina, que también viene a estar en pro de la activación y también sobre todo también la adrenalina va a estar permitiendo pues el cambio de forma de las plaquetas. Y después de eso tenemos en los gránulos alfa. Lo importante en los gránulos alfa a recordar son básicamente los factores de coagulación que en estos se encuentran. Tenemos por ejemplo el factor 5 y el factor 11 y también la proteína S, que ya vamos a ver más adelante que estos, por ejemplo el factor 5 y la proteína S van a ser cofactores tanto para agentes procoagulantes como anticoagulantes. También tenemos aquí como que están conteniendo fibrinógeno. También hay proteínas adhesivas al plasma, como el factor de von Willebrand, que también lo contienen las plaquetas, fibronectina, vitronectina, que también son ligandos para receptores de membrana de las plaquetas. Y algunos péptidos como factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor 4 plaquetario, etc. Entonces, lo principal que quiero que recuerden aquí son los gránulos densos, el contenido de los gránulos densos. Aquí deben agregarle lo que vendría a ser la adrenalina. Y en los gránulos alfa, lo principal son los factores de coagulación, ¿no? El fibrinógeno, el factor 5, el factor 11, la proteína, etc. Y por último, se da lo que vendría a ser la agregación o el proceso de perpetuación, que viene a ser agregación y básicamente procoagulación, ¿no? Como ya lo hemos ido explicando, básicamente el proceso de agregación está en relación tanto con la activación como con
básicamente lo que se relaciona aquí es el complejo glucoproteíco 2B3A. ¿Por qué? Porque este complejo, como ya lo hemos visto, va a formar puentes o va a aumentar su afinidad para el fibrinógeno, formando puentes entre plaquetas adyacentes, dando lugar pues a la agregación plaquetaria y formación del tapón hemostático. La translocación de fosfolípidos de carga negativa, como ya hemos visto, la fosfatidilcerina sobre todo, que es el principal fosfolípido de carga negativa, va a traslocarse hacia la superficie plaquetaria. Esto básicamente va a funcionar como una zona de ensamblaje para complejos de los factores de coagulación que se dan en la hemostasia secundaria. Y justamente es esta translocación o estos fosfolípidos los que generan la relación entre la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿no? En la hemostasia secundaria, bueno, ustedes seguramente ya han visto lo que vendría a ser la cascada de coagulación, pero aquí vamos a ver más que todo puntos esenciales que quiero que recuerden. Como ya saben, la cascada de coagulación se podría dividir, si, por así decirlo, en tres vías. Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común a ambas. Entonces, lo que quiero que recuerden aquí más que todo es las características de los factores asociados dentro de la cascada de coagulación. La vía extrínseca viene a ser la vía de acción más rápida, y es por eso que muchas veces en las bibliografías las mencionan como la vía que va a estar asociada dentro de la coagulación in vivo. Pero eso no quiere decir que la vía intrínseca no tenga nada que ver con la coagulación in vivo, porque estas muchas veces lo pintan como que la vía intrínseca básicamente se asocia más que todo con procesos laboratoriales, ¿no? Pero la verdad es que no es tanto así. Como vemos aquí, la vía extrínseca es la vía más rápida. Esta vía se genera básicamente en un tiempo aproximado de 15 segundos, según lo que dice Guyton, y en la vía intrínseca de 1 a 6 minutos. Entonces, la primera en actuar siempre va a ser la vía extrínseca, in vivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final, ya sea de la vía intrínseca o la vía extrínseca? La producción de trombina. ¿Para qué? Para que la trombina genere la producción de fibrinógeno, lo convierta en monómeros de fibrina, y después posteriormente estos se agreguen, y junto con otros cofactores como podría ser el calcio y el factor de coagulación 13, se generen las mallas de fibrina, que las mallas de fibrina pues básicamente lo que van a estar haciendo es limitar el coágulo dentro de la zona de elección y no permitiendo que éste se extienda hacia otras zonas adyacentes. Entonces, algo que deben recordar aquí son cuáles son los factores asociados a cada vía específicamente. Por ejemplo, en la vía intrínseca, ¿cuáles son los factores que son netos de la vía intrínseca? Tenemos al factor 12, al factor 11 y al factor 9. Y dentro de la vía extrínseca tenemos al factor 7. Y a la tromboplastina o factor tisular, que ese también vendría a ser el factor 3. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en los exámenes de laboratorio, que son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, o tromboplastina activada, parcial activada, que algunos se llaman. Por ejemplo, si le llega un paciente que tiene tiempo de protrombina elevado, pero tiempo de tromboplastina parcial normal, entonces, ¿qué vamos a pensar? Que los factores que están fallando son los que son netos de la vía intrínseca, es decir, o el factor 12, o el factor 11, o el factor 9. ¿Por qué? Porque no puede ser el factor 7 porque el tiempo de tromboplastina parcial es normal. Entonces, por este lado, pues no hay problema. Y al revés también, si hay un aumento del tiempo o el tiempo de protrombina está normal y el tiempo de tromboplastina parcial está elevado, entonces vamos a pensar que es la vía extrínseca y por ende el factor 7, de coagulación 7, el que está fallando, ¿no? Entonces, eso es importante que recuerden. ¿Cuáles son los factores asociados netamente a cada una de las vías? Ahora, otra cosa importante, y es que va a haber factores de coagulación que van a funcionar como cofactores para la activación de los demás factores de coagulación. Porque recordemos que dentro de esta cascada, básicamente, la mayoría de factores de coagulación van a actuar como simógenos, para que después esos se activen y funcionen nuevamente como dentro del proceso de conversión de simógenos a factores activos. Entonces, los cofactores principales van a ser
el factor de coagulación 5 y el factor de coagulación 8. Esos dos son netamente cofactores. Otro cofactor y muy importante que se requiere dentro de la cascada de coagulación es el factor 4, que es el calcio. Como vemos aquí, sobre todo dentro de la vía extrínseca, el calcio va a estar actuando desde el inicio prácticamente. Desde la activación del factor 7 se necesita tromboplastina y calcio, que vendría a ser el factor 3 y el factor 4. Después también para la activación del factor 10 se necesita calcio para el proceso en el cual está actuando la protrombina-trombina, la transformación de protrombina